Una de las cosas que no les puede pasar a Silioto es que una diputada de la oposición lo enganche contradiciéndose. Este es el caso de la diputada provincial de la UCR, Andrea Valderrama, con quien vamos a dialogar ahora. Andrea, buenas tardes. Juanjo Viascoche y Gastón Lang te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Ante todo, bueno, contarle un poco a la gente de qué se trata esto que yo recién resumía rápidamente sobre, bueno, esta postura que tiene que ver con el cierre de las exportaciones, ¿sí? Referido a la carne, esto que generó tanto debate, tanta polémica y demás. Después vamos a hablar de esto, pero inicialmente vos hoy hiciste un posteo en tu Facebook sobre una publicación del año, creo que 2019, 1 de febrero de 2019, donde el actual gobernador, diputado nacional en aquel momento, hacía declaraciones tales como La Pampa tiene frigoríficos con capacidad de exportar en todo su territorio en Infopico. Sí. Bueno, vos, obviamente en tu publicación, haces una acotación a que si el gobernador estaría pensando diferente, ya que hoy salió a bancar la medida que toma Alberto Fernández, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, o sea, obviamente lo que es conocido por todos, hace unos días se anunció la medida de cierre de exportaciones a la carne. Uh-huh. Nosotros desde el bloque hicimos un proyecto inmediatamente donde manifestamos la postura de que lo rechazábamos a esta medida porque la ganadería es una de las actividades principales. Uh-huh. De los recursos, digamos, que tiene la provincia, la ganadería es algo que se hace en todos los rincones de nuestra provincia, no podemos desconocer la importancia que tiene. Uh-huh. Y entonces también en ese momento, cuando publiqué eso, dije que creía que el gobernador debería ponerse al frente del reclamo, como lo hizo el gobernador Perotti, por ejemplo, en Santa Fe, uh-huh. y como lo hicieron en el gobierno de Córdoba, que a pesar de ser del mismo signo político del presidente, se enfrentaron públicamente porque defendieron uh-huh. El recurso de sus provincias, obviamente. Uh-huh. Bueno, hoy me desayuno que justamente leí en varios medios que el gobernador salió de alguna manera a justificar este cierre de exportaciones y bueno, fue una postura que yo no esperaba. Y bueno, hice el posteo porque yo, justamente, uno empieza a ver archivos uh-huh. y lo que vi, que justamente en esa noticia que publiqué, que él en ese momento, en el 2019, en plena campaña, recuerdan que, bueno, en febrero justamente fueron las claro. Sí, sí. Las elecciones en mayo, o sea, en uh-huh. el 19 de mayo. Hoy justo hace 2 años. 2 años, ¿no? sí, correcto. Bueno, estaba en campaña y él justamente recorriendo el frigorífico de Bernasconi en ese momento muestra todas digamos, los progresos que ha traído La Pampa en el tema de las exportaciones y resalta el valor que tiene de la producción de la carne. Incluso menciona que eso fue parte de una visión estratégica y de un proyecto que se inició con el ex gobernador Berna, y claro. que esto de expandirse a los mercados de Europa y de China era como que nos permitía ser optimistas y tener un gran crecimiento de La Pampa. Entonces, incluso destaca que se crearon 1.800 puestos de empleos directos, sí, más sí. Otro tanto de trabajo indirecto. Cuando uno ve eso, no entiende que hoy se justifique la medida y en ningún momento se haga una defensa de justamente de esto, de la actividad económica principal que tiene la provincia. Para que la gente por ahí entienda puntualmente, hoy el gobernador Silioto lo que dijo es que esta es una medida necesaria. A mí lo que me sigue haciendo ruido, y es la segunda pregunta que quiero hacerte, es cuando se apunta a que con esta medida se va a controlar y se va a bajar el precio de la carne. ¿Esto para vos es así? No, obvio que no. A ver, no porque lo diga yo, sino porque en el 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner hizo lo mismo que hoy está haciendo Alberto Fernández, que dijo que iba a hacer por 6 meses. Lo mantuvo durante 10 años el cierre de exportación, la regulación de la exportación, y lo único que trajo fue pérdidas de empleo directo porque se cerraron miles de frigoríficos uh-huh. y a su vez bajó el stock ganadero, o sea, nos quedamos sin recursos. A partir del 2016 que se comienza a abrir y a quitar las limitaciones a las exportaciones, se empieza a recuperar el sector, pero aún no tenemos, no estamos en los valores que teníamos antes, o sea, ni siquiera se recuperó del todo. Uh-huh. Hoy en 2021 no estamos exportando lo que se exportaba antes, ni tenemos el stock ganadero que teníamos antes. Y a su vez se demostró que esa medida no sirvió para controlar el precio porque se da la particularidad que la principal
carne que se exporta no es la carne que va al consumo interno. El consumo interno, digamos, tiene otro tipo de cortes. Lo que generalmente se llama como la vaca de descarte o el novillo pesado es lo que se exporta principalmente a China, que es el que más nos consume, digamos, y no es la carne que se consume acá en el mercado interno. Entonces es como suspender algo, pero que no tiene un impacto directo porque no es el stock interno, no se ve afectado por la exportación. Y ahora Incluso, y ahora en tu opinión, ¿por qué se toma esta medida? Digo, ¿es castigo? ¿Es revancha? ¿Es aplicación de poder? ¿Es una medida de aviso? Digo, ¿cómo lo toman ustedes desde la oposición a esta medida que toma el presidente para con el sector del campo? digamos que, a ver, es un sector al que generalmente se castiga, o sea, siempre hay, y yo creo que es un sector con el que también se busca en confrontación permanentemente. Esto no es de ahora, no es del gobierno de Alberto Fernández, viene de otros gobiernos anteriores, kirchneristas también. O sea, es un sector que nunca ha sido, digamos, que no han podido, no son votantes claramente, no comparten las cosas, entonces como que creo que siempre se debe buscar un culpable cuando las cosas no funcionan como deberían funcionar. Hoy tenemos una inflación desmedida y la carne no es lo único que aumenta todo en este país, y en realidad lo que está pasando es que hay una emisión monetaria descontrolada, tenemos una devaluación permanente de la moneda y de eso no se habla, no se propone ninguna solución. Salimos con esto de que para bajar el precio de la carne vamos a castigar a los que producen y a los que exportan. Me parece que no es, digamos, que la medida claramente es como para buscar un chivo expiatorio, digamos, pero en realidad no es apuntar a la solución de fondo. La solución tiene que ser seria, y el tema de la carne, evidentemente puede haber un desfasaje en el precio, deberían también observarse cómo se forma el precio de la carne. Yo hoy me tomé el trabajo de mirar y casi el 30% del precio de la carne está formado por los impuestos que tiene, la presión fiscal que tiene. Y casi lo mismo que recibe, digamos, el productor que cría la vaca, es lo mismo que se lleva el Estado de impuestos. Entonces también hay que analizar otras cosas, no es simplemente cerrar las exportaciones o castigar a un sector. Hay muchas cosas que tenemos que ver, la presión fiscal es una, el tema de cómo hacemos para que la gente invierta. Estamos en un momento crítico, que obviamente influido por la pandemia en gran parte, pero que no es la única, digamos, el único parámetro que tenemos que nos ha llevado hasta este contexto. Y no se puede dar el privilegio de atacar a un sector sabiendo que esto puede generar pérdida de empleo. Ahora puede sí. Desinversión, por ejemplo, que en estos momentos es algo clave para salir adelante. Ahora, Andrea, primero, ubicar a la audiencia y que en 2015 el actual gobernador era antikirchnerista. Digo, porque a eso obedece. Lo que vos recordás en 2015 era cuando el bernismo se enfrentó al kirchnerismo y sí, de hecho le ganó las internas. El gobernador Berna nunca estuvo de acuerdo cuando en otras oportunidades el gobierno kirchnerista cerraba las exportaciones. Yo no recuerdo que él esté de acuerdo, y bueno, y obviamente hoy hay un cambio. Si bien no es Berna el que está gobernando, pero bueno, entiendo que es del mismo sector, así que sí, hay un cambio de... Claro, digo, pero en aquel tiempo, de hecho, se lo decían a Cristina, en aquel tiempo, se lo decían a la presidenta de su mismo signo partido político, digo. Ahora, el problema, yo entiendo, hay como... Siempre hay una defensa, no digo corporativa, pero la oposición siempre defiende el campo. Y aún, y esto no me lo tomes a mal, pero aún radicales desmemoriados, porque yo recuerdo que Alfonsín usó las mismas palabras contra la sociedad rural en Palermo que usó Cristina o que usa Alberto, responsabilizándolos de la inflación, del aumento del precio de carne. Sí, mira, yo te digo, yo te hablo por mí, no sé el resto, yo te hablo por mí, yo no defiendo al campo, yo lo que defiendo son los recursos productivos que tiene la Pampa. Nosotros no podemos desconocer eso. A vos te podrá gustar más o menos cómo piensa determinado sector o determinada agrupación y demás, y podemos tener diferencias miles, pero a la hora de ver lo objetivo, yo tengo que ponerme como pampeana, ver qué recursos tiene la provincia. Nosotros tenemos que saber que en todos los departamentos de La Pampa prácticamente se practica ganadería, es una actividad que se hace en todas las localidades, no podemos desconocer eso, y eso genera un movimiento y empleos directos e indirectos, y existen miles de productores. Incluso en La Pampa, más o menos se calculan, esto lo saqué de unos datos que fueron publicados en su momento por el Ministerio de la Producción,
que hay 8.000 establecimientos y que el 50% o más de esos tienen menos de 250 cabezas de ganado. O sea, no estamos hablando de grandes productores. ¿Y todos se exportan? No, pero todos tienen vacas de recría, o sea, que sacan, digamos, del descarte y que la venden para exportación. Y si no hay mercado para esa vaca, no hay mercado, no la pueden vender, porque no es algo que se consuma acá. Por eso te digo que es como raro esto de que se mezcle lo que es la carne para exportación con la que se consume internamente. Las vacas, que generalmente son las vacas viejas o que ya las descartan, las mandan a exportación. Y eso acá en el mercado interno no se consume, y hoy el productor que tiene esas vacas no tiene mercado. Bueno, de hecho ahora no van a poder comercializar porque está frenada igual es por 30 la días. medida de fuerza, pero... Igual es por 30 días, digo, porque hoy escuchaba un periodista que habla de esto constantemente del campo en Radio La Red y decía que en realidad esta medida tenía un efecto de presión sobre el gobierno, pero muy poco efecto sobre la exportación, porque no había programadas salidas de grandes embarques de carne vacuna para estos días. Algo parecido hicieron con el conflicto de la 125, que salían a cortar la ruta cuando no vendían y dejaban de cortar cuando vendían, lo que le da un cariz más político. Y mira, yo desconozco cuál puede ser hoy en día, yo no te puedo asegurar cuál va a ser el efecto, sinceramente, que va a tener. A lo mejor no repercuta y demás, a lo mejor es algo más político. Sinceramente, yo creo, en principio, es una muestra del sector de conformidad con la medida. Veremos y evaluaremos después de esta semana de cierre de los mercados a ver si eso afecta el abastecimiento y demás. No creo en principio, pero bueno, la verdad que tampoco te lo puedo asegurar ciencia cierta. De hecho, Carne Pampeana salió a aclarar que ellos iban a seguir faenando, que no iba a faltar carne en La Pampa ni en lugares que ellos venden, bueno, y iban a seguir abasteciendo. Carne Pampeana exporta. Bueno, pero aún así garantizan. Está bien. Ellos van a seguir faenando, eso es lo que yo hoy leí. Ellos están faenando, evidentemente, porque entienden que va a ser por 30 días la medida. Entonces, se supone que en 30 días levantan la restricción y pueden retomar sus mercados. Pero si eso no ocurre, Carnes Pampeanas, por ejemplo, o Pampa Natural, el otro frigorífico, son frigoríficos de exportación. Nosotros tenemos, de hecho, cuando vino Alberto Fernández acá a La Pampa, fueron a recorrer, me acuerdo, con el gobernador Silioto, Carnes Pampeana, y lo que hablaban es cómo habían logrado insertarse en los mercados en el mundo. Carnes Pampeana está exportando, creo, a China y a Europa. Ahora, tiene alta cuota. Ahora, ¿cómo come carne el más pobre? Digo, porque en el fondo de esto se supone que Alberto toma la medida porque hay gente que no puede comprar carne. Sí. ¿Cómo se hace para que el más pobre coma carne? Pero yo creo que eso no va a bajar el precio de la carne. Por eso te digo que en eso estamos de acuerdo. El objetivo es que haya menos pobreza, que la gente pueda consumir carne y consumir otros alimentos que hoy evidentemente no pueden. En el objetivo estamos de acuerdo y creo que nadie podría estar, digamos, en contra de eso. El tema es que la medida no se condice con esto porque se ha hecho en otros momentos y se demostró que no baja el consumo, no baja el precio de la carne. Y asimismo, de última, lo que se puede hacer, yo entiendo, esto, a ver, no soy experta en el tema, pero yo creo que el camino no son las limitaciones o cerrar o restringir mercados que están en auge y creciendo, sino incentivar más el mercado interno, hagamos algún incentivo, no sé, tratemos de quitar algunos impuestos a las carnes que van al mercado interno, pero, o sea, hay otros caminos, yo creo que existen otros caminos y que obviamente tienen que ser consensuados con la gente del sector. Esta es una medida intempestiva que genera todo esto que hoy vemos, que hay reacciones, digamos, de todos los sectores, y creo que no nos ayuda como país a nadie. Ahora, estas medidas así que No, Andrea, digo, volviendo un poco a lo que habíamos hablado al comienzo del tema de la inflación, ningún gobierno pudo manejar la inflación. Digo, ¿no será un poco cierto que hay sectores que bombardean a la sociedad? Porque cuando los gobiernos, quizás los más populares, o los más populistas también, como a veces les decimos, inyectan dinero en el bolsillo del asalariado, yo me acuerdo paritarias históricas con Cristina del 40, 50%, bonos y fin de año, digo, y esa plata después en el bolsillo o en la mano del trabajador no se veía reflejada en una mejor calidad de vida, porque al toque que hacían las paritarias aumentaban los precios. Entonces,
no han podido ni Macri, ni Cristina, ni Néstor, ni De la Rúa, ni ahora Alberto, han podido manejar la inflación. Y la inflación nos pega a todos, pero a los que más le pega es a los que menos dineros tienen. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Porque esta medida es cierto, coincidimos en que no va a servir, coincidimos en que es demagógica, coincidimos en que hasta va a generar daño. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Yo, sinceramente, lo primero que creo es que tiene que haber un plan económico que por lo menos sea claro y transparente, o sea, que lo muestren, y en base a eso ver los aportes y en consenso, porque esto no es una cuestión de un partido o de otro, que tenemos que, si realmente queremos solucionar más al país, yo creo que tiene que haber una concertación nacional fuerte y seria, y tratar de ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas que tenemos que solucionar. Uno es la pobreza, no podemos tener la cantidad de gente que tenemos hoy bajo la línea de pobreza, los niños que tenemos bajo la línea de pobreza. Yo creo que tenemos que buscar una solución definitiva, pero yo creo que es entre todos y aportando cada uno su visión, pero siendo respetuoso de las diferencias también y demás, o sea, tratar de lograr una concertación. Yo creo que no lo puede solucionar una sola persona, un solo gobierno. También creo que tiene que trazarse un plan económico claro y que no tiene que variar en 4 años, porque si no, o sea, pegamos volantazos continuamente en este país, según el gobierno que tengamos. Eso tampoco nos deja bien parados ni adentro ni afuera para el mundo, o sea, somos totalmente cambiantes. Creo que por ahí empezamos. Yo, a ver, no te voy a decir tengo la receta, es esto, de hecho, no, la economía no es algo que yo maneje muy claramente, pero yo lo que creo, como desde la política, creo que tiene que aportarse desde todos los sectores y que tienen que también haber humildad desde el sector gobernante para recibir las críticas y las propuestas de otros sectores y también para escucharnos a todos y decir, bueno, por acá fuimos, no nos salió, intentemos otra cosa, pero bueno, primero tiene que haber un plan claro. Hoy nadie sabe cuál es el plan económico. Un día interpretamos una cosa, otro día interpretamos otra. Yo la verdad, no sé, por ejemplo, esta medida que sinceramente deja sin divisas dólares que ingresan al país, uno en estos momentos lo ve como algo que no era, digamos, lo que el gobierno necesitaba. El gobierno aparentemente lo que necesita es que ingresen dólares al país y que ingrese divisa. Bueno, y esta medida va para el otro lado. O sea, todo el tiempo es estas contradicciones que no se explican, pero bueno, entiendo que en algún momento van a tener que sentarse todos los actores a la mesa, esbozar un plan claro y a partir de ahí avanzar y que sea algo para mediano o largo plazo, que no sea algo que cambiemos cada 4 años, porque si no nos vamos a estar en el mismo círculo que venimos hace muchísimos años, que cada 10 años la Argentina entra en crisis. Lamentablemente es así. Hemos dialogado con la diputada provincial Andrea Valderrama. Andrea, muchas gracias, nos mantenemos en contacto y seguramente te vamos a convocar más adelante. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, ahí estaba la diputada de la UCR, charlando con nosotros, Andrea Valderrama, sobre, ante todo, este posteo que había hecho detectando alguna inconsistencia en el discurso de Sergio Silioto. Pero hay que contextualizarlo. 2019. Eran anti-K. 2015. No, 2019. No, 2015. No, 2019. Ah, bueno, me parece que sí. No, 2019. Bueno. 1 de febrero de 2019. Está bien, bueno, hace poquito entonces. Bueno. Campaña, está bien, contextualicemos, campaña. Se sí, abrazaba con todos. Digo, tengo una cosa para hacerte escuchar, porque se abrazaba con todos, a todos le decía que nos va a ir bien. Esto